Mucha experiencia en la palabra de Dios, le cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque aquí encontramos a Jesús ya en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, hablando de un evento que ocurrió allá en el Génesis y haciendo referencia a un personaje que tenía cientos de años que había desaparecido, había pasado por la faz de la tierra, la mujer de Lot. Y Jesús hace la referencia a la mujer de Lot como el tipo de personas o el ejemplo de lo que una persona influenciada por una cultura de pecado puede convertirse, o en lo que puede convertirse, en lo que puede pasar con su vida, a pesar, por encima de la manifestación de la misericordia y la gracia de Dios en su favor. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Porque muchas veces vemos que la gente fracasa. Muchas veces vemos que la gente se le desgracia la vida y pensamos, Dios no tuvo misericordia de fulano. Dios no hizo nada para que fulano pudiera superar su problema. Y muchas veces hablamos así, neciamente, insensatamente. ¿Por qué? Porque no tenemos la historia completa. Dice la Biblia que la mujer de Lot terminó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque Dios, en un acto de misericordia, por la intercesión de su hijo Abraham y por el poquito de fe que quedaba en Lot, decidió sacar a Lot, que era sobrino de Abraham. Lot y su familia decidió sacarlo de Sodoma antes de destruirla con fuego, como lo hizo en efecto. En un acto de misericordia, Dios envió ángeles que tomaron cuerpo humano y se acercaron a Sodoma y buscaron específicamente a Lot y su familia para sacarlo de ese atolladero que había moral y espiritual en esa ciudad. El capítulo 13 del libro de Génesis cuenta la manera en que pensaban y eran la gente de Sodoma. Dice, eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y cuando llegan los ángeles, muchos conocen la historia, lejos de respetar la visita que recibe Lot, intentan aprovecharse y abusar sexualmente de ellos. Porque esa gente, tomado por esos demonios de homosexualidad y lesbianismo, son agresivos, se ponen agresivos. No es que sean naturalmente agresivos, es que ese espíritu que los toma los lleva a comportarse de esa manera. Y bueno, querían violar a esos dos hombres que llegaron, y usted lee ahí en el capítulo 13 todo ese comportamiento. Finalmente Dios muestra su misericordia y los ángeles sacan a Lot y sacan a su familia de Sodoma. Y le dan esta indicación: no pueden mirar hacia atrás. El que mire hacia atrás se convertirá en una estatua de sal. Y finalmente salen, y cuando se están alejando de Sodoma, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Murió allí. Dios se lo advirtió. No debían hacerlo. Tristemente ella lo hizo y se quedó como una referencia de lo que no debe pasar. Una referencia
de la desobediencia ante la instrucción de Dios, que en su misericordia estaba librándola de la muerte segura que le iba a ocurrir en Sodoma. Ahora, la pregunta importante en todo esto: ¿por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? Y ese es el fondo de lo que yo quiero compartir. ¿Por qué? ¿Qué razones tenía esa mujer para mirar para atrás? Bueno, el tema fundamental de eso tiene que ver con lo que había en su corazón, el formateo que tenía en su mente y en su corazón, como dirían los informáticos, el chip que tenía en su corazón, los valores que dominaban en su corazón. Dos realidades innegables se daban en la situación de la mujer de Lot. Es decir, tenía conocimiento de Dios, pero estaba apegada a los bienes y a la vida de Sodoma. Tenía conocimiento de Dios, pero estaba apegada, soldada a sus bienes y a su vida en Sodoma. Y número dos, porque cuando usted sigue leyendo la historia hasta el capítulo 19 del libro de Génesis, va a encontrar que esa familia, a pesar del conocimiento que tenían de Dios, adquirieron los valores morales y espirituales de Sodoma, y al final terminaron actuando de acuerdo a esos valores mundanos que tomaron el liderazgo de su mente y de su corazón. Y ese es mi punto. Ese es mi punto. La influencia de Sodoma en la mente y el corazón de Lot y su familia, a pesar de la misericordia de Dios, ellos no pudieron aprovechar, no pudieron caminar plena y totalmente dentro del propósito de Dios, porque su mente y su corazón estaba influenciado por Sodoma, por lo que había en Sodoma. Pensaban como sodomitas, estaban apegados a las cosas de Sodoma. Su vida giraba en torno a las cosas que eran importantes en Sodoma y no eran importantes para Dios. Y eso tiene una gran importancia para nosotros, porque eso va conectado con lo que dice Pablo en Romanos 12. No se conformen al mundo. No piensen como el mundo. No se amolden al mundo. La mujer de Lot, que refiere el Señor en Lucas 17, miró para atrás porque su corazón estaba en Sodoma, sus pensamientos, su vida giraba en torno a Sodoma. Y aunque el Señor le prometía una vida nueva, una vida libre de esa influencia negativa, su mente estaba tan influenciada que no podía valorar adecuadamente ni apreciar el acto de amor y misericordia que Dios estaba ejecutando en su favor. Y eso es triste. Eso es triste. Eso es muy triste. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios quiere salvarlo, pero no son capaces de entender el amor y la misericordia de Dios, porque su mente está dañada por Sodoma. Su mente está contaminada por los pensamientos sodomitas, por los pensamientos mundanos. Y cuando ven como sodomitas. Cuando hablan como sodomitas. Cuando piensan como sodomitas. Y esto tiene un mensaje poderoso para todos nosotros. ¿Qué tanta influencia de Sodoma hay en nuestra mente y en nuestro corazón? Y vamos a llamarle Sodoma en nuestro contexto
al mundo de pecado, al sistema de pecado. El pasado domingo yo dije en la iglesia de Santo Domingo que yo no podía concebir, no podía entender, no podía aceptar, y lo sentía así. Yo no sé quién estaba ahí que necesitaba escuchar eso, pero fue al final, ya en la despedida, que yo no puedo entender que un cristiano o una cristiana esté siguiendo a un diablo de eso, a un artista de eso, de conducta perversa, que le esté dando like a lo que ellos publican, que esté enterándose de toda la basura que hablan y practican, que esté participando de sus inmoralidades y de todas esas cosas negativas. ¿Cómo va a ser que un cristiano esté siguiendo a artistas mundanos en las redes sociales? Eso es inconcebible para mí como cristiano. Ninguno, usted puede buscar mi nombre y ningún artista de eso, usted va a ver mi nombre, ni ninguna cuenta mía. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que ver con Sodoma. Mi vida, para mí no es importante lo que piense Daddy Yankee, lo que piense quién otro artista de eso, Brad Pitt, Bad Bunny. Para mí eso no es importante. Lo que esa gente practica, lo que esa gente predica, lo que esa gente publica, ¿qué beneficio tiene para mi vida? ¿En qué manera afecta mi relación con Dios? Hay hermanitas que siguen a las Kardashian y siguen actrices y siguen personajes que desde el punto de vista de los valores cristianos son cuestionables y que no merecen tener la atención de un hombre o de una mujer que diga que tiene comunión con Dios. Y eso es lo que yo le llamo influencia de Sodoma. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? En ese contexto, yo voy a dejar que una persona que no tiene temor de Dios, una persona que lo que necesita es ayuda espiritual para salir de sus errores, influencia en mi vida. Le estoy dando esa oportunidad. Entonces yo tengo que revisarme como cristiano. Yo tengo que revisarme, porque entonces yo no estaría honrando al Señor. No se puede servir a dos señores, dijo el Señor. No se puede servir a dos señores. O ofenderás a uno o ofenderás al otro. Y muchas veces Dios no obra cosas maravillosas en nuestra vida. Cosas maravillosas conforme a las promesas de Dios no ocurren en nuestra vida porque nos hemos dejado influenciar. Pastor, ¿y a qué usted se refiere con influencia? Influencia es el poder que tiene una cosa o una persona para alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y el tiempo se me ha acabado. Por eso voy a continuar mañana sobre este tema y quizás la semana que viene. ¿Qué influencia tiene Sodoma en nuestras vidas? Si la influencia de Sodoma es importante en nuestra vida, si es superior a la influencia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, nos va a pasar lo de la mujer de Lot, que a pesar de la misericordia, a pesar del amor de Dios, a pesar del plan de Dios, por encima de ese acto bondadoso de Dios de enviarle ángeles a salvarle, se van a perder. Se van a perder y pasarán a la historia como un ejemplo de lo que no debió ser. Ayúdanos, Señor. Que Sodoma no influencie en nuestra mente y en nuestro corazón. Que seamos valientes para tomar decisiones radicales y romper con el mundo. Con esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que terminan dominando nuestra mente y nuestro corazón.
en el nombre de Jesús. Amén. En las próximas voy a hablar de cómo está influenciando Sodoma en las conductas, cómo está influenciando Sodoma en los matrimonios, cómo está influenciando Sodoma en la vida de mucha gente que dice que ama a Dios. Gracias. Qué bueno que sigues con nosotros en la presentación de este programa Radio Club TV, Amigos de la Batalla de la Fe. Y todo este tema o línea de temas que estamos tratando. En nuestra pasada entrega estuvimos hablando del peligro de la influencia de Sodoma. Y hacíamos referencia a lo que Cristo dice en Lucas capítulo 17, verso 31 al 33, donde de manera puntual menciona que en el tiempo final, en el tiempo donde la humanidad llegue a su fin, cuando estemos en el ocaso de toda esta historia, que tengamos pendiente algunas cosas. Y dice, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y la pregunta que mucha gente se hace, ¿y por qué menciona a la mujer de Lot? Bueno, porque el gran fracaso, lo tristemente célebre de la mujer de Lot, tiene que ver con que aun cuando el Señor mostró su amor y su misericordia para salvar a Lot y a su familia, su mujer quedó convertida en una estatua de sal. En la huida, en la salida, en el escape, en la salvación que Dios le proveyó por medio de aquellos ángeles, salió a relucir que el corazón de la mujer de Lot estaba íntimamente ligado a lo que Sodoma representaba, a lo que era la vida en Sodoma y a lo que eran las cosas que tenía en Sodoma. Y por ende desobedecieron, o por lo menos la mujer de Lot desobedeció la instrucción de los enviados de Dios, que le dijeron: no pueden mirar atrás. No pueden mirar atrás, tienen que huir de Sodoma para salvar su vida, pero no pueden mirar para atrás. Tristemente ella miró y se convirtió en una estatua de sal. Terminamos diciendo que Sodoma es tipo del mundo, tipo del sistema de pecado, es tipo de la cultura pagana o alejada de Dios, que busca de cualquier manera entretenernos, proveernos de soluciones de todo tipo, pero siempre con la constante de que estemos lejos de Dios. Y yo quiero decirte que hoy, más que nunca, estamos enfrentando eso. Sodoma es el sistema de pecado. Sodoma es la vida alejada de Dios que se vive en el mundo. Sodoma son las influencias de ese mundo de pecado que quiere imponer su criterio, sus valores, sus gustos en la mente de nosotros. Y obviamente esto es tan fuerte porque nosotros vivimos dentro del sistema de Sodoma y vinimos de la vida de Sodoma. Por lo tanto, la carne desea estar viviendo conforme a Sodoma. ¿Cómo le pasó a la mujer de Lot? La mujer de Lot, la Biblia no entra en muchos detalles, pero su vida la desarrolló en Sodoma. Crió a su familia en Sodoma. Vivió en el ambiente sodomita. Ah, pastor, pero eso era un ambiente malo. Claro, claro, pero ahí crecieron, ahí vivieron
y tuvieron una falla fundamental. No pudieron evitar que Sodoma impusiera sus valores y sus criterios. Y de eso se trata la influencia. ¿Qué decíamos ayer? Ayer decíamos que influenciar es cuando tenemos el poder de determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Cuando algo o alguien tiene el poder de alterar o determinar conforme a sus propósitos la forma de pensar o de actuar en alguien. Si yo le digo a usted, mire, esto es lo que usted debe hacer, esto es, y te convenzo de eso, yo fui una influencia en ti, porque logré imponer lo que yo estaba diciéndote. Cómprate ese carro, porque es el tipo de carro que a ti te conviene, porque son los mejores carros. Y bueno, y comienzo por ahí, y tú terminas comprando el carro. Después, ¿por quién tú compraste el carro? Por la influencia que ejerció el vendedor para que tú compraras ese carro. Eso es influencia, un efecto o consecuencia o cambio que produce una cosa en otra, una persona en otra, etc. Entonces, cuando hablamos de los peligros de la influencia de Sodoma, precisamente están tipificados ahí en lo que dice el verso 32 de Lucas 17. Acuérdense de la mujer de Sodoma. Cristo está haciendo el señalamiento. Acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esa mujer estuvo dominado sus pensamientos por Sodoma. Dominado sus pensamientos por la línea de acción de Sodoma. Y la pregunta importante es, ¿qué tanta influencia tiene Sodoma en nuestras vidas? ¿Qué tanta influencia tienen los pensamientos de Sodoma o, entre paréntesis, el mundo, el sistema de pecado en mi vida? ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la influencia que eso tenga, nosotros vamos a actuar y nos va a llevar a tomar decisiones en nuestra vida. Y yo quiero presentarle, por ejemplo, algunos ejemplos que tienen que ver con lo que está pasando en la familia. Y voy a comenzar con los hombres y las mujeres. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de terminarlo en 3 o 4 minutos. Escuche bien, por ejemplo, vamos a hablar de una mujer de éxito hoy, o una mujer admirada por la sociedad hoy. ¿Cuáles son los valores que se tienen? Yo he hablado mucho de eso aquí. ¿Cuáles son los valores de éxito? Bueno, que sea una profesional prominente, que gane buen dinero, que se vea bien. ¿Pero qué significa verse bien? Conforme a los estándares del mundo. Que tenga una apariencia física conforme a los modelos del mundo. Por eso, entonces, cuando decimos una mujer que se vea bien, es probable que nos estemos refiriendo a una mujer que, además de bien vestida, de que tenga todos los aditamentos que hoy se usan para verse bien, también eso incluye que haya ido a la clínica de estética, que se haya corregido algunas cosas que vino de nacimiento, que se haya puesto algunas cosas que le faltaron de nacimiento y todo ese tipo de cosas. Eso le llamamos una mujer que se vea bien, pero probablemente también ahí estaría incluida que no haya parido, porque la maternidad deforma los cuerpos y entonces se pierde la figura. Es probable que esté, cuando tú dices que se vea bien, esté incluyendo todo eso. Ahora bien, pastor, pero eso no está mal porque debemos vernos bien. Yo creo que debemos vernos bien. Ahora bien, ¿qué poder, qué peso específico tienen esas cosas en tu vida? ¿Qué cosas tú estás dispuesto o dispuesta a sacrificar
en beneficio de eso. Por ejemplo, el perfil de una mujer de éxito de la sociedad posmoderna en la que vivimos, generalmente es una mujer independiente. Ahí se dice siempre eso. ¿Y qué significa independiente? Bueno, que no le rinda cuenta a nadie, que viva para ella y que se olvide de cualquier responsabilidad que pueda tener con su familia, sea la propia o sea su familia de origen. A eso es que se llama independiente. Por eso, en las sociedades del mundo moderno y posmoderno, se ha establecido el patrón de vivir independiente. En las sociedades anteriores, uno se independizaba cuando se casaba, cuando formaba su propio hogar. Ahora no. Ahora usted ve jovencitos de 16, de 18 años, que desde que consigan un empleo, ¿qué es lo que quieren? Independizarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que impone el sistema, ese es el nivel que demandan las actuales circunstancias, las influencias de hoy. Entonces, ese es en el caso de la mujer. Una mujer independiente es una mujer admirada hoy, pero no tiene compromiso con nadie, nada más con ella misma. Toda una cultura egoísta que se centra en el yo, independientemente de todas las cosas, con todas esas corrientes de pensamiento que levantan un esquema o un patrón de pensamiento que define el accionar de esa persona. Por ende, si esa mujer de éxito es casada, va a tener muchos problemas con sus hijos y con su esposo, porque no es posible tú vivir en una familia, en un matrimonio, con unos hijos y ser, como dicen, independiente. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir en familia significa sacrificar mis deseos, mis particulares deseos, en bien de un colectivo del que soy parte, que se llama la familia. Por lo tanto, para el mundo de hoy, una mujer de éxito no puede estar atendiendo muchachos. Para el mundo de hoy, una mujer de éxito mucho menos debe atender un esposo. Para el mundo de hoy, una mujer de éxito no debe ocuparse de nada en la casa. Alguien tiene que hacérselo. Para el mundo de hoy, una mujer de éxito es una mujer que solamente piensa en sus intereses particulares. Dígame usted, cuando usted piensa en eso, usted se va a dar cuenta que hay muchas mujeres cristianas que son mujeres de éxito conforme al perfil del mundo, conforme al perfil de Sodoma. Por ende, van a tener problemas con una institución que se llama familia, que se le inventó Dios. Y por ahí comienzan. Pero no me voy a quedar con las mujeres, porque ahorita me acusan de ser contrario a las mujeres y que ser un Pedro Picapiedra y que no quiero el bien de las mujeres. Vámonos con los hombres también. Los hombres de hoy solamente piensan en las etiquetas que el mundo ha definido como parte de un hombre de éxito. Un hombre de éxito debe ganar mucho dinero, no importa si es de manera correcta o incorrecta, pero debe ganar mucho dinero. Un hombre de éxito hoy debe ser un hombre que tenga la capacidad de tener varias relaciones amorosas. Si es un hombre de mi edad o mayor, ya debe ser un hombre que además de su hogar debería tener un par de novias por ahí para entretenerse. Porque es un hombre de éxito, es un hombre posicionado, es un hombre así. También un hombre de éxito hoy en día debe ser un hombre que tenga poder político, poder de influencia social, etc. Entonces, cuando usted ve una persona de éxito conforme a ese patrón del mundo, no puede tener una familia, no puede tener una comunión con Dios. El éxito está definido en sí mismo como un patrón
de funcionamiento contrario a los lineamientos de Dios. Y entonces ahí comienza el problema. Y yo le he puesto dos ejemplos sin poder hacer un análisis más detallado como hubiera querido. Pero simplemente le he mencionado algunas cositas. Entonces, tenemos una mujer de éxito de acuerdo a lo que pide el mundo y un hombre de éxito conforme a lo que pide el mundo. Y esos dos es imposible que puedan entrar en el modelo de vida que Dios diseñó para el ser humano, que es la familia. Por lo tanto, no van a poder vivir. ¿Cuántos problemas encuentro yo en los matrimonios? Por ejemplo, con el tema económico. Ese hombre que vive para sí y esa mujer que vive para sí, lo que producen no le alcanzan para los gustos de ellos. Y cuando le alcanzan, lo que viven haciendo cosas que atropellan al otro, que ofenden al otro, que le faltan el respeto al otro. Entonces, lo que estamos viviendo es que la influencia de Sodoma ha marcado la vida de los actores de la familia y por ende esa influencia de Sodoma está haciendo imposible que se cumpla el propósito de Dios de que tú puedas vivir en familia en el esquema de vida que Dios diseñó y por lo cual es el mejor en el que podamos vivir. Por eso, si uno quiere cumplir el propósito de Dios, y eso se lo digo a los creyentes y a la gente que ha decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que romper con esos patrones de vida mundanos. Tenemos que romper con esos patrones de vida que el mundo o Sodoma, como estamos diciendo, nos ha puesto. ¿Por qué? Porque nos convertiremos en estatuas de sal para el fin o para el propósito que Dios tiene con nosotros. Al final eso es lo que va a pasar con nosotros. Terminaremos fracasados y no vamos a poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestras familias. Los hombres y las mujeres tienen que dejar la influencia de Sodoma. ¿Cómo es posible que una mujer de Dios termina de trabajar y se va a compartir con amigos, se va para un gimnasio o se va de tienda porque no quiere llegar a ver a esos muchachitos que le dan mucha carpeta? ¿Cómo es posible que ese hombre de Dios trabaja hasta las 10 de la noche o se va con sus amigos o se va a jugar softball porque él necesita despejar la mente y se olvida de su esposa y de sus hijos? Pero esa es la influencia de Sodoma. Sodoma ha determinado qué es lo importante, qué es lo valioso, qué es lo atractivo, qué es lo que nosotros necesitamos. Y si le hacemos caso a Sodoma, vamos a abortar el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Yo sé que lo que estoy diciendo resulta chocante para algunos. Y algunos dicen, oh pastor, pero usted no quiere pensar como se piensa hoy en día. Es que Sodoma es la que ha impuesto esto. Y déjeme decirle, lo de Sodoma, la influencia de Sodoma ha sido tan fuerte que ha penetrado a la iglesia. Ha penetrado a la iglesia. Yo honestamente se lo digo, hay hermanos, hay hermanas, les voy a poner el ejemplo de las hermanas, que desde que yo veo que siguen los mensajes y las declaraciones de determinados personajes, de determinadas pastoras o pseudo pastoras o pastoras entre comillas por ahí, desde que yo veo que una hermana sigue a una persona de esa por las redes sociales, digo, está lista. Es cuestión de tiempo para que el diablo destruya su casa y destruya su familia. ¿Por qué, pastor, usted llega a esa conclusión? Porque si tú sigues un modelo falso, si tú sigues un modelo equivocado, por ejemplo, algunos de esos íconos, de esos influencers de hoy, que son hasta, vienen con ropa de cristianismo, lo que están promoviendo es feminismo, lo que están promoviendo disolución de matrimonio, lo que están promoviendo es irrespeto a la institución de la familia y por ende al hombre y a los hijos, en el caso de la mujer.
Y en el caso de los hombres ya esa historia es bien conocida. Promueven el hombre irresponsable, el hombre que cuando hace mucho lo único que da es un poquito de dinero, el hombre que cree que todas las mujeres que aparecen en el camino le pertenecen, etcétera. Pero ¿qué son esos modelos? Modelos construidos por Sodoma. Modelos construidos por un sistema de pecado. Por eso si queremos que Dios muestre su gloria a través de nuestra vida, tenemos que romper con la influencia de Sodoma. Tenemos que sacrificar todo lo que representa Sodoma y decidirnos a vivir el modelo de Dios para nuestra vida. El tiempo se me terminó y ya no me queda, pero quiero decirte, rompe con todo lo que sí signifique Sodoma, todo lo que te separe del propósito de Dios. Si hay algo que daña a tu familia, es sodomita. Si hay algo que daña tu matrimonio, es sodomita. Aunque te guste, aunque lo desees, aunque sea parte importante de tus anhelos y tus sueños. Padre, gracias. Manifiesta tu poder. Sigue obrando en cada vida. Que estas palabras sean de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Se acabó el tiempo. Gracias. La semana próxima voy a seguir, porque hay mucho más sobre este tema. El peligro de las influencias de Sodoma. Que Dios te bendiga. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos. Bye bye.